¿Qué tal, queridos amigos? Detrás del telón sobre la crisis política en Nuevo León, que cada día escala más, porque Sammy García se ha convertido en un delincuente, no en un gobernador que cree que puede desechar al poder legislativo de su estado, así como el poder legislativo sí tiene funciones para determinar si es o no gobernador, quien ya había pedido licencia y que de pronto irrumpió diciendo que no se iba, que se quedaba con tal de fastidiar al gobernador interino, que además era un personaje, si no cercano a él, por lo menos reconocido por este señor García. Mientras esto ocurría, se nos pasó de noche algo gravísimo. Vamos a hacer un poquito de historia. En abril de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal determinó que no se avalaban las candidaturas de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero y de Raúl Morón Orozco para el gobierno de Michoacán. Y no se avalaban esas candidaturas, es decir, quedaban descalificadas porque no habían ofrecido los gastos, la secuencia de gastos de sus campañas, de sus precampañas al Instituto Nacional Electoral. Y que al no haber validado los gastos de campaña, habían incurrido en falta gravísima, por lo que no se podían aceptar sus candidaturas a sus respectivos gobiernos, Guerrero y Michoacán. Esto lo digo porque resulta que ahora, 3 años después, o 2 años y medio después, resulta que no se ha dicho nada acerca de cuál va a ser la postura del mismo tribunal y del mismo Instituto Electoral respecto a lo que ya se sabe, el brutal exceso de gastos de los candidatos, precandidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Miren ustedes, es increíble. El señor Adán Augusto López, que ya no es candidato y que anda por ahí metido en alguna ratonera, gastó 27 millones de pesos. 27 millones. Esto es, si tenía autorización para gastarse 5, lo multiplicó por 5. Y Claudia Sheinbaum, la corcholata ganadora, Claudia Sheinbaum, la Catrina Sheinbaum de Tarriba, el administrador que fue del cártel de Juárez en su momento, gastó 20 millones de pesos hasta donde se sabe. Porque resulta que se les hizo fácil no promover, no decir lo que habían gastado en los famosos espectaculares que vimos todos por toda la República. Y entonces, pues bajaba mucho el supuesto sobregasto. Pero resulta que ya se comprobó que ese sobregasto sí debe incluir los monumentales que se exhibieron por todo el país. Y entonces, en ese caso, la señora Catrina Sheinbaum levantó 20 millones de pesos, 4 veces más de lo autorizado por el Instituto Nacional Electoral. Y además, hay que considerar que en 2021, con el caso de Macedonio y de Morón, la problemática surgió porque habían rebasado un poco, estoy hablando de cientos de miles, pero no de millones, en el gasto de sus respectivas pre-campañas. Ni siquiera se está hablando aquí de las pre-campañas, que esto es el caso, porque ahora apenas estamos en la pre-campaña y ya llevan gastados los candidatos mucho más de lo que se les permitió en sus primeros momentos, cuando fueron destapados. Yo me pregunto, ¿qué acaso el Tribunal Electoral
¿no va a proceder de la misma manera que hace 2 años y medio? ¿No va a proceder castigando a los candidatos por excederse en sus gastos? ¿Que ya cambiaron las formas? También hace 2 años era presidente López Obrador, comandante Pelafustán, como le llamo yo. Estaba ahí en el Palacio Nacional y mangoneaba y presionaba y decía aquí y allá que no iban a salirse con la suya los del INE, y se salieron con la suya, impidieron las candidaturas. En el caso de Guerrero, el bravucón Félix Salgado, pues tuvo a bien triangular el asunto y poner a su hijita Evelyn como candidata a gobernadora, y aún así, increíblemente en Guerrero, ganó las elecciones la niña de papi. En Michoacán no, en Michoacán el señor Morón se hizo a un lado y entró el nuevo candidato, el señor Ramírez Bedoya, y pues hasta la fecha es el gobernador. Curioso, ¿no? O sea, los ciclos se han revuelto como consecuencia de una crisis política que se va extendiendo al poder legislativo, al poder judicial. Y lamentablemente, el INE y el TRIFE no están actuando de la misma manera con la que lo hicieron hace 2 años y medio, sino que están al amparo de aquellos hechos que escandalizan a los mexicanos, como la crisis de Nuevo León, para que entonces en este periodo en que todo el mundo está atendiendo otras cosas, la crisis de Nuevo León, se pase de largo el hecho de que ya se han computado los gastos de los candidatos. Y los gastos de los candidatos son brutalmente exagerados. No había razón para gastar lo que se gastó en esa pre-campaña. ¿Qué va a pasar ahora en esta pre-campaña que apenas inició el 2 de diciembre pasado, hace unos días? Se van a desbordar y el INE y el TRIFE van a ser como escoltas, nada más, y ya no como censores y árbitros de una contienda política de la importancia y de las dimensiones de que la de 2024. Una contienda que puede arrojar resultados insólitos para la vida nacional y que además va a significar la posibilidad de terminar con un intento de dictadura que verdaderamente nos pondría la soga al cuello y nos colocaría a la cola de las democracias, entre comillas, universales. Esto tenemos que repasarlo con mucho cuidado, porque si uno de los grandes avances que se dieron fue precisamente el de limitar los gastos de los candidatos para evitar que, por una parte, se adherieran al presupuesto público, como es el caso de Claudia Sheinbaum, y por otra parte, dieran cauce al dinero sucio que proviene del narcotráfico y que, por supuesto, despilfarraban los candidatos con un gran gusto y bajo una gran impunidad. Eso es lo que no se puede tolerar, pero se ha tolerado hasta este momento, como consecuencia del vacío de poder que existe, o más bien por el hecho de que el mandante putrefacto, que lo era también en 2021, ha dominado ya las arterias de la democracia para darnos una enfermedad mayor, la arteriosclerosis política, que definitivamente nos va a matar, nos va a provocar un infarto de muerte a todos aquellos que pensamos en que hasta ahora no se ha inventado ningún modelo político mejor que la democracia. A nadie se le ha ocurrido. Y no existe, por lo tanto, ninguna alternativa. Es la democracia o la dictadura. No hay opciones intermedias. No hay opciones para después. No. Es la democracia o la dictadura.
Y por eso mismo, porque no hay una definición correcta de lo que debemos entender por democracia, se ha dado todo ese teatro largo, novelero, ya le dicen a Nuevo León, Nuevo León por lo novelero, Noveleón debe de ser, por lo novelero, y lamentablemente ahí está el niño Sammy divirtiéndose, haciéndose lo que le da la gana, exhibiendo pues la importancia de su influencer favorita y metido en la cueva de un gobernador que ya no se sabe si es gobernador porque ya pidió licencia y si se le va a permitir por el Congreso del Estado volver a sus funciones. Y esto provoca que Nuevo León esté en el limbo. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.